Te voy a pedir que imagines algo muy simple. No un gimnasio, no una pelea, solo un segundo en el que tu cerebro deja de fingir que te quiere vivo, porque usar toda tu fuerza no es apretar más los músculos, es apagar el software que impide que te desgajes por dentro. En este instante, tu cuerpo guarda potencia como si fuera material radiactivo. Está ahí, pero encapsulada, no por misterio, por ingeniería evolutiva. Si ese freno desaparece durante un segundo, no te conviertes en Hulk, te conviertes en un experimento, un choque directo entre lo que el músculo puede producir y lo que tus tendones, tus articulaciones y tu sistema nervioso pueden tolerar sin colapsar. Y lo más incómodo es esto, no necesitas crear fuerza nueva, la fuerza ya existe, lo único que necesitas es permiso, y ese permiso normalmente cuesta tejido. Tu fuerza no vive en el músculo, vive en el permiso. Cada contracción voluntaria es una orden que viaja desde la corteza motora, baja por la médula y termina en una red de neuronas que decide cuánta corriente eléctrica llega de verdad a cada fibra. Y entre tu intención y tu tejido existe un filtro diseñado para que el resultado no sea máximo rendimiento, sino mínimo desastre. Tus tendones tienen sensores que detectan tensión. Si la cuerda se está acercando al punto de rotura, esos sensores disparan una señal de alarma que reduce el impulso hacia el músculo. No es cobardía neurológica, es un circuito de emergencia. A la vez, otros sensores miden estiramiento y velocidad y ajustan la contracción para que una articulación no se salga de su eje con un tirón torpe. Luego está el freno menos romántico. El dolor y el miedo son parte del sistema de control. Te obligan a soltar antes de que el daño sea irreversible. En una amenaza real, la química cambia el trato. Adrenalina, noradrenalina, analgesia parcial, visión de túnel. El cuerpo no se vuelve invulnerable, simplemente acepta riesgos que en un día normal serían una estupidez. Así que si me preguntas qué impide toda tu fuerza, la respuesta es brutalmente simple. No es falta de músculo, es exceso de supervivencia. En la vida normal, la mayoría de tu músculo está apagado, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas. Caminar, subir escaleras, cargar una bolsa suelen moverse en rangos bajos de esfuerzo relativo. El sistema nervioso recluta unidades motoras como quien abre válvulas, primero las pequeñas y resistentes, luego las grandes y explosivas, y casi siempre se queda ahí en modo económico. Incluso cuando crees estar en máximo, el porcentaje real de activación no es un absoluto limpio. En músculos grandes se ha visto que gran parte del reclutamiento se completa antes del 100% del esfuerzo, alrededor del 70 a 80% de una contracción máxima, y lo que sube después es más sincronía y frecuencia de disparo, no una activación total perfecta. En otras palabras, puedes sentir que estás al límite mientras una porción significativa sigue sin entrar en juego. Hay datos todavía más fríos. Con mediciones que combinan estimulación eléctrica y resonancia, se ha estimado que, en ciertos casos, un esfuerzo máximo activa cerca de 3/4 partes del músculo disponible. Sí, 3/4 partes. El resto no es pereza muscular, es bloqueo neural. Y ahora viene el golpe lógico. Si ya cuesta encenderlo todo en laboratorio, ¿qué significa cuando un humano logra mover 500 kilos del suelo? La cifra más alta que un humano ha levantado del suelo en un gesto simple y sin truco de poleas no está en tus sueños. Está en un escenario con jueces, cámaras y una barra que parece una viga. En septiembre de 2025, Hafthor Björnsson tiró 510 kilos en el Mutant World Deadlift Championships, evento de Giants Life. Media tonelada, una masa que, convertida a fuerza, ronda los 5000 newtons solo por gravedad. Y ese número importa por una razón incómoda. Empieza a vivir en el mismo vecindario que la resistencia máxima de algunos tendones humanos cuando se los lleva al límite en laboratorio.
Pero aquí viene la trampa mental. El récord no significa que el cuerpo soporte 510 kilos como si fuera una columna. Significa que durante un instante una cadena de tejidos blandos y hueso logró canalizar ese esfuerzo sin que el eslabón más frágil se abriera. En un deadlift así, el músculo no está compitiendo contra la barra, está compitiendo contra su propio anclaje, y por eso los atletas no entrenan solo potencia, entrenan rigidez, tolerancia, técnica y sobre todo repiten la misma ruta de fuerza hasta volverla predecible para el sistema nervioso. Porque el día que esa ruta se vuelve impredecible, el cuerpo no falla, se defiende, y si lo obligas a no defenderse, entonces sí, el fallo aparece. Un tendón no es una cuerda, es un cable biológico construido para una sola obsesión: transmitir tensión sin estirarse demasiado. Su matriz extracelular está dominada por colágeno. En términos de masa seca, hablamos de un tejido donde el colágeno ronda aproximadamente el 60 a 85%, y la inmensa mayoría de ese colágeno es tipo 1, el mismo polímero que el cuerpo usa cuando quiere resistencia a tracción, no elasticidad. Ahora ponle números. En pruebas a fallo con tendones de Aquiles humanos relativamente jóvenes y sin degeneración evidente, el colapso ocurre típicamente en el rango de unos 4,2 a 5,6 kilonewtons, dependiendo de si falla el tendón en su mid-substance o si se arranca del hueso. Eso no es una metáfora, son miles de newtons medidos en máquina. Y aquí aparece la paradoja que hace que el tema sea peligroso. En carrera, el tendón de Aquiles puede experimentar cargas del orden de kilonewtons, y hay literatura que describe fuerzas que superan varias veces el peso corporal en actividades normales, como correr. El margen existe, pero no es infinito. Entonces, cuando alguien usa toda su fuerza, el músculo no es el único protagonista. El protagonista es el anclaje, porque tu segundo perfecto no se mide por cuánta fuerza generas, sino por si tu colágeno aguanta el pico sin abrirse como una costura. Ese 510 kilogramos no vive en la barra, vive dentro de ti. En Birmingham, Hafthor Björnsson bloqueó 510 kilogramos en un deadlift de competencia, oficial con árbitros y registrado por el propio organizador del evento. En términos físicos, esa masa equivale a una fuerza cercana a 5000 newtons solo por gravedad. Y lo importante no es la cifra exacta, sino el orden de magnitud. Estás entrando en el territorio donde los tejidos que te amarran al esqueleto empiezan a ser el límite real. Aquí está el punto que el público casi nunca entiende. No estás levantando 510 kilos con los músculos. Estás pidiéndole a una cadena completa que sobreviva a un pico de tensión. Manos, antebrazos, bíceps, espalda, cadera, rodilla, tobillo. En esa cadena, el músculo es el motor. Pero el motor no decide si el chasis se parte, el chasis decide cuánto motor puedes usar. Y cuando miras datos reales de resistencia, la comparación se vuelve incómoda. En pruebas a fallo con tendones de Aquiles humanos sanos y relativamente jóvenes, se han medido cargas de ruptura en torno a 4216 newtons cuando falla el anclaje al calcáneo, y alrededor de 5649 newtons cuando se rompe el tendón en su porción media. No significa que un deadlift le meta esa carga a un solo tendón, porque la fuerza se distribuye y depende de ángulos y palancas. Significa algo peor, que la fuerza que un humano extremo puede mover hacia afuera está en la misma liga de magnitudes que la fuerza que puede destruir hacia adentro. Entonces, cuando dices usar toda tu fuerza por un segundo, lo que estás proponiendo no es un récord, es un escenario donde la señal neural deja de respetar márgenes y la mecánica hace el resto. Si el sistema nervioso soltara el freno de golpe, ese segundo no sería un gesto heroico, sería una ruleta entre lograr un pico de rendimiento o dejar una lesión que te cambia la vida. En internet hay un tipo de video que siempre vuelve, como si fuera un ritual. Una patrulla, una cámara corporal, un vehículo volcado. Un hombre mete las manos bajo el chasis y lo levanta lo suficiente para que alguien salga. Lo ves en clips virales, donde un deputy en Virginia levanta un SUV para liberar a una mujer.
y el mundo lo etiqueta con una palabra cómoda: fuerza sobrehumana. Y sí, hay más. Clips de Mom Lifts Car Off Son, escenas editadas, shorts con millones de vistas y otras tomas similares donde varias personas levantan un auto para sacar a alguien que está atrapado. Ahora la parte que separa divulgación de fantasía. En esos rescates casi nadie está levantando un coche completo. Están venciendo un instante de fricción, levantando un lado, un ángulo, una esquina, usando palanca involuntaria y a veces con ayuda invisible fuera de cuadro. Un auto no es un bloque perfecto, su masa está distribuida y cuando elevas un extremo, la otra parte sigue apoyada en el suelo y se convierte en fulcro. Eso no hace el acto menos real, lo hace físicamente posible. Lo que sí cambia en una emergencia es el cuerpo que ejecuta esa fuerza. Suben adrenalina y noradrenalina, baja la percepción de dolor durante segundos, se reduce la indecisión motora y el cerebro tolera señales de alta intensidad que normalmente bloquearía. El resultado no es magia, es un permiso temporal, y ese permiso se paga después, cuando desaparece la analgesia y aparecen microdesgarros, contracturas, inflamación y, en el peor caso, rupturas. La idea popular de Hysterical Strength existe como etiqueta cultural, pero la ciencia aquí no te promete superpoderes, te advierte de los límites. Si de verdad el sistema nervioso dejara de protegerte por completo, el problema no sería si puedes levantar más. El problema es que se rompe primero cuando lo intentas. Y ahí es donde volvemos al dato duro. Un tendón, como el Aquiles, en muestras humanas sanas, falla alrededor de 4,2 kilopondios si se arranca del hueso o cerca de 5,6 kilopondios si se rompe en su porción media. Ahora sí, respuesta directa a la duda central sin fantasía. Usar toda tu fuerza por un segundo no sería un incremento limpio y heroico, sería un salto breve en reclutamiento y sincronización neural, seguido por un riesgo mecánico desproporcionado. La razón es que, incluso en esfuerzo máximo voluntario, muchas personas no activan el músculo al 100% de forma perfecta. La técnica de interpolación de Twitch y trabajos posteriores muestran que pueden quedar déficits pequeños a moderados de activación, aun cuando tú sientas que lo diste todo. Ese margen es exactamente lo que la emergencia explota. En los videos del Deputy en Virginia, levantando un SUV lo suficiente para liberar a una mujer atrapada, lo que se ve no es un coche completo flotando. Es un levantamiento parcial con el otro extremo actuando como fulcro, donde el cuerpo acepta un pico de señal y una torpeza biomecánica que normalmente frena. Por eso ese tipo de clip existe y por eso no es prueba de superpoder. Es prueba de que el freno puede aflojarse cuando el cerebro prioriza segundos sobre semanas. Y ahora el precio, que es lo que casi nadie dice en cámara. Tu punto débil no es el músculo, es el anclaje. Un tendón es mayormente colágeno en rangos típicos reportados de alrededor de 65 a 80% de la masa seca, con predominio del colágeno tipo 1. Cuando esos tendones se llevan a fallo en pruebas humanas, el Aquiles ha mostrado rupturas alrededor de 5.649 newtons en fallos de la porción media y alrededor de 4.217 newtons cuando ocurre abulsión del calcáneo. En vivo, durante una carrera, hay mediciones directas e informes biomecánicos con picos del Aquiles llegando a valores tan altos como 9 kilopondios en algunos casos. ¿Ves el choque? Tienes un sistema capaz de generar y transmitir fuerzas enormes y a la vez un sistema que puede romperse en el mismo orden de magnitud. Por eso existe el récord y por eso es tan raro. Hafthor Björnsson pudo bloquear 510 kilogramos en competencia en septiembre de 2025, validado por el organizador y registrado en video. No porque apagó el freno, sino porque entrenó años para que el freno le permita acercarse al borde sin cruzarlo. Así que, si de verdad usaras todo por un segundo, lo más probable no sería que por fin descubras tu fuerza real. Lo más probable es que descubras cuál estructura era tu límite real. Un tendón que se abre, una inserción que se arranca, una articulación que pierde su alineación o una lesión que no se siente en el segundo del pico, sino cuando la química baja y el cuerpo te cobra.